¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Les envío un abrazo desde casa, esperando que todos se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión acerca de los Reyes Magos. Para los cristianos en general, la celebración de Jesús, la celebración de la Navidad, no finaliza el 25 de diciembre, sino que la celebración se extiende hasta las primeras semanas de enero. En particular, el 6 de enero normalmente se parte una rosca. Y la rosca eh, tiene como propósito recordar, seguirnos recordando acerca del amor de Jesús. Y este término, o hay un término en particular con el que se relaciona la revelación de Jesucristo a los magos. El término para designar esta celebración se le conoce como la Epifanía. Y muy poco se sabe acerca de estas personas, de estos magos. Sin embargo, creo que a la hora de celebrar se hace con un sentido muy diferente al que originalmente esta historia hace referencia. Así que al día de hoy quiero que juntos podamos indagar acerca del significado de los Reyes Magos. Hay una historia en particular que me llamó mucho la atención de un escritor llamado O. Henry, que aunque la historia no es real, sin embargo transmite la idea del amor sacrificado. O. Henry escribe en una obra acerca de una pareja, un matrimonio, Delia y Jim, una familia muy pobre, la cual quiso expresarse el amor en fechas navideñas. Y O. Henry relata que Delia hizo una oración al Señor. Normalmente ella acostumbraba a hacer oraciones o susurros desde su interior sin externar con palabras. Sin embargo, un día ella, con palabras, le dijo a Dios: Señor, permite que a mi esposo le siga pareciendo bella. Y estas palabras sin el contexto adecuado no podemos conocer acerca de qué quiso ahora entender con esto Delia. Pero lo que sucedió fue que Delia decidió cortarse el cabello que le llegaba hasta las rodillas. Esto con el fin de comprar un hermoso o una hermosa cadena para el reloj de su esposo Jim. Jim tenía un reloj de oro que había sido de su padre y también había sido de su abuelo. Para Jim este reloj era una posesión de mucho valor. Y su esposa Delia decidió cortarse el cabello y venderlo a un peluquero. Y con eso comprarle la cadena que podría sostener el reloj de su esposo. Esta historia nos narra acerca del amor sacrificado. El amor sacrificado que se puede llegar a hacer por la pareja o por las personas que nos rodean. Y esta historia nos sigue contando que al anochecer el esposo Jim llega a casa con la tremenda noticia de que él había vendido su reloj para poderle comprar a su esposa unas peinetas y algunas alhajas con las que había soñado su esposa. Qué bonita imagen nos da esta historia acerca del amor sacrificado, donde dos personas deciden desprenderse de objetos o de cosas de mucho valor. En el caso de Delia se desprendió de su hermosa cabellera. Por eso la oración de ella era: que a mi esposo le siga pareciendo bonita. Y Jim se desprendió de una de las cosas más con más valor, que era un reloj de oro de su padre y de su abuelo. Y esto se acerca a la historia sacrificada de los Reyes Magos. En el capítulo 2 de Mateo se nos narra acerca de unos hombres que viajaron desde el oriente. Y quiero leer parte de esta historia, comenzando en el capítulo 2, y nos dice esto.
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La Biblia nos dice que unos hombres fueron a visitar a Jesús. No nos dice mucho la Biblia acerca de quiénes eran estos hombres, pero por el término que se utiliza en la Biblia, un término en plural, magoi, se nos dice que estos hombres muy probablemente eran persas, eran árabes, eran personas que venían desde lejos buscando al nuevo rey. Y la Biblia tampoco nos dice el tiempo que viajaron, pero muchos estudiosos consideran que si venían viajando desde Persia, ellos pudieron haber viajado alrededor de 4 meses. 4 meses podría haber sido el tiempo que les llevó viajar desde el lugar de donde ellos venían hasta llegar a Belén. Y eso nos habla del sacrificio que tuvieron que hacer estas personas, un viaje de mucho tiempo, un viaje muy peligroso. La historia popular nos cuenta que estos hombres eran 3 personas. Sin embargo, no lo sabemos. No sabemos si eran 3 personas o eran más. La Biblia solamente nos dice que eran magos en plural. Eran personas que muy probablemente adoraban a Zoroastro, o más bien practicaban el zoroastrismo. El zoroastrismo era una religión en particular que adoraba a Ahura Mazda, que es considerado la deidad en la religión del zoroastrismo. Y era muy probable que estos magos practicaran el zoroastrismo. Muchas personas en Babilonia muy probablemente llegaron a escuchar del Dios de Israel, porque recordemos que los babilonios habían puesto en cautividad a los israelitas, y los israelitas se mezclaron con la cultura de los babilonios. Entonces muy probablemente los magos se pueden remontar, o la historia de los magos se puede remontar hasta el tiempo de Daniel. Probablemente judíos le dijeron a estos magos acerca de la llegada de un rey, la llegada de un Mesías. En las profecías de los profetas del Antiguo Testamento siempre se había hablado de una persona que los libertaría de la esclavitud. Y estos magos llegaron a saber de ese rey, por lo cual decidieron emprender un viaje muy peligroso. Entonces, la cultura popular dice que estos magos probablemente eran 3, y esto se deduce del hecho de que llevaban oro, mirra e incienso, 3 regalos con los cuales decidieron adorarle. Esto nos habla de muy probablemente el significado que los magos tenían en mente. Los magos quisieron traerle regalos preciados para comunicarle al nuevo rey, su amor, su veneración. Porque muy comúnmente a los reyes se les entregaban este tipo de regalos. Pero más allá de los regalos que llevaban, imagínate el sacrificio que ellos tuvieron que hacer al viajar 4 meses en camellos. Muy probablemente no eran solamente 3 personas los que viajaban, probablemente eran más. Magos entonces se designaba a una persona, en el término original, mago se le llamaba a una persona estudiosa de las matemáticas, de la biología, de la medicina, no en términos contemporáneos, pero eran personas que estudiaban. Y estos magos deciden emprender ese viaje para conocer al rey de Israel, que muy probablemente habían escuchado de otros israelitas que habían pertenecido al cautiverio babilónico.
Y como la historia de Delia y Jim de un amor sacrificado, estos magos también nos hablan de el sacrificio que ellos tuvieron que hacer para venir a adorarle. Pero a pesar de que tenían un conocimiento del rey de Israel, los especialistas y los estudiosos nos dicen que es muy probable que ellos no supieran acerca de la encarnación de Jesús. Aún hasta para los israelitas, la revelación, la revelación que tuvieron fue una revelación parcial acerca del Mesías, porque ellos esperaban, los israelitas esperaban a un Mesías libertador, pero en el sentido político, en el sentido cultural, en un sentido limitado. Ahora, los magos es muy probable que tampoco supieran en su totalidad quién era el Mesías, quién era el rey. Sin embargo, a pesar de que no tenían un conocimiento completo acerca del rey, a pesar de eso, decidieron emprender un viaje peligroso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tú y yo, tú que miras a la cámara ahorita o que miras este video más bien, eh, tienes un conocimiento mucho más profundo acerca de quién es Jesús. Jesús es la persona que entró al mundo como un ser humano, pero no tan solamente como un ser humano. Jesús es denominado Dios en la Biblia. Dios está entrando al mundo en el momento que entró hace 2000 años, entró como Dios, pero también entró como un ser humano, y ese es el conocimiento de las ambas naturalezas de Jesucristo, que muy poco se dice acerca del 25 de diciembre cada año. No se nos dice mucho acerca de esto, pero Jesucristo era Dios en carne, era Dios viniendo al mundo en forma de un ser humano. Y esa es la revelación que tú y yo conocemos, de que Dios vino en carne al mundo para mostrarnos su amor, para venir a rescatar a la humanidad, para venir a mostrarnos ese grande amor que no se puede comparar con nada. Y estos magos, sin todo ese conocimiento, decidieron emprender ese viaje para venir a honrar al nuevo rey. Esto nos deja a ti y a mí con la responsabilidad de todo el conocimiento que tenemos. Si estos magos fueron capaces de arriesgarse en un viaje de 4 meses, ¿qué estamos dispuestos tú y yo a hacer por el Mesías en medio de estas fechas? Y no solamente en medio de estas fechas, sino cada día. ¿Cómo nos estamos sacrificando por Jesús? ¿Qué es lo que tu vida está, o qué es en lo que en tu vida estás sacrificando con tal de conocer cada día más al Mesías? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida que le muestre el amor al Mesías? Esto es algo para reflexionar el día de hoy, 6 de enero del 2021, ya. Que a pesar de tener un conocimiento limitado o el conocimiento que tengas de Jesús, eso te ha llevado a la adoración, eso te ha llevado a llevarle presentes a Jesús, tu Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu vida para poder demostrar el amor a Jesús? ¿Qué estás haciendo en tu vida para poder demostrarle a tus seres queridos en medio de estas fechas? Que no simplemente estas fechas sean un momento para comprar una rosca y pasarla en familia, que es parte del amor, es parte del amor a Jesús, es parte del amor a la familia, sentarte a la mesa, sentarte, partir la rosca y, ¿por qué no?, con un café, con un chocolate, poder disfrutarlo. Sin embargo, quiero el día de hoy transmitirte que va más allá el significado de los Reyes Magos. El significado de los Reyes Magos se podía resumir en el sacrificio que ellos tuvieron que hacer para conocer al nuevo rey. Tuvieron que hacer un sacrificio muy grande, el sacrificio de dejar sus tierras y asimismo embarcarse en el viaje,
en el viaje que resultaría muy probablemente en el peligro de perder sus vidas, en el de perder probablemente sus posesiones, sus camellos, no lo sé, pero implicaba peligro. Pero este peligro lo decidieron afrontar con tal de conocer al Mesías. Ahora, simplemente reflexionar en qué estás dispuesto a hacer para conocer al Mesías. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar con tal de conocer al Mesías? El tiempo. Probablemente tengas que sacrificar tiempo, probablemente tengas que sacrificar un tiempo con la familia, probablemente tengas que sacrificar la ida al gimnasio, probablemente tengas que sacrificar un tiempo de ocio, probablemente tengas que sacrificar un tiempo en la televisión, un tiempo con la serie que tanto disfrutas, no lo sé, pero creo que el día de hoy tenemos la oportunidad de meditar con qué podemos sacrificarnos como lo hicieron estos reyes de Oriente, estos magos de Oriente. Mis hermanos, los dejo con esta breve reflexión y espero que sea de tanta ayuda como lo fue para mí. Que el Señor les bendiga grandemente hoy y siempre.